Vamos a empezar en esta mañana, hermanos, con una oración para que el Espíritu de Dios esté presente en este lugar. Pueden ponerse de pie y oremos. Amantísimo Dios, gracias le damos, Señor, por todas sus bendiciones, Padre bendito. Gracias, Señor, por tenernos aquí en este lugar, en esta mañana, Señor, y poder abrir su palabra, Señor, y aprender cada vez más, Señor, de ella, Señor. Le rogamos que sea su Santo Espíritu, mi Dios, quien nos ilumine y nos ayude a entender mejor, Señor, cuál es el mensaje que usted quiere darnos, Señor, a través de su santa y divina palabra. Padre bendito, gracias, Señor. Bendíganos a todos, mi Dios, bendiga a todos nuestros seres queridos, bendiga a su pueblo donde quiera que esté, y que la honra y la gloria sean siempre para usted. En Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios para leer la lectura bíblica en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Primera de Samuel 13, 22. Y yo estoy leyendo aquí en la versión antigua de Reina Valera del 60. Y la palabra de Dios en Primera de Samuel 13, 22 dice así: Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Bueno, aquí nos habla de algo que lo vamos a ver al final en esta lectura bíblica, pero nos está hablando de una batalla que a la hora de la batalla no se encontró armas en el pueblo de Dios. Ahora eso debe ser muy difícil, debe ser muy frustrante, que se llegue la hora de la batalla y estar sin armas, aunque en realidad nosotros a eso le daríamos una interpretación más espiritual que literal, pero en cualquiera de los dos lados donde se vea, ya sea literal o de manera espiritual, sería algo muy terrible para nosotros, para el pueblo de Dios, o para cualquier ejército, que a la hora de la guerra no tenga armas en su mano, a la hora de la batalla no tenga... Lo que esto nos indica, y vamos a hablar la realidad, nosotros estamos, el pueblo de Dios está en batalla. El pueblo de Dios, dice aquí, está en batalla y sin armas. Es triste esa situación, porque ¿cómo vamos a poderle hacer frente a esa batalla? ¿Cómo la vamos a poder ganar? Estamos entonces perdidos a la merced del enemigo. Pero bien, eso vamos a ir después. Ahora les invito a que abran allí sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 8. Y vamos a leer muchos párrafos de la Biblia, porque queremos siempre que los mensajes vengan explícitamente de la palabra de Dios, así, porque así no queden dudas de que será que lo sacan de otro lado. No, usamos la palabra de Dios. Y escribí aquí como introducción, dice: hoy vamos, dice, a ver cómo la corrupción del liderazgo de la iglesia llevó al pueblo al rechazo de Dios y a querer ser gobernados por un hombre y querer ser como todos los demás pueblos. Imagínense qué triste situación acá. Dice que por causa de la corrupción del liderazgo en la iglesia, el pueblo de Dios cometió errores graves. Llegó al punto de rechazar ser gobernados por Dios y quisieron mejor ser gobernados por hombres. Es triste para que el pueblo de Dios haya tomado esa decisión y haya llegado allí. Dice, por eso, dice, estos mensajes son necesarios, aunque incomoden. Nosotros debemos protegernos de no caer en los mismos errores. Ya la historia nos ha enseñado una y otra vez cómo desgraciadamente el pueblo de Dios ha caído de la gracia, cómo el Espíritu de Dios ha caído de la santidad a la inmundicia, cómo el pueblo de Dios ha llegado al punto de decirle a Dios: ya no queremos que tú nos gobiernes, ya no queremos que tú seas nuestro rey, hoy queremos un hombre. Es triste, para que el pueblo llegara a esa situación,
Los culpables, aquí es claro como lo vamos a ver ahí, los culpables eran los líderes, los sacerdotes, los pastores. Esos eran los culpables, porque ellos se corrompieron. Y cuando el sacerdote, cuando el pastor se corrompe, la iglesia también se corrompe. Cuando el pastor, el sacerdote se vuelven corruptos, la iglesia también se vuelve corrupta. El pueblo de Dios también se vuelve corrupto. Y a veces cae en la desesperación. A veces la corrupción es tan grande que hay un porcentaje, a veces, no la mayoría, quizás un porcentaje muy pequeño que ya no soporta la corrupción. Ya es demasiado. Y entonces estas personas tratan de buscar otra salida. Tratan de buscar otra salida porque ya no soportan. Y es que es necesario que eso se haga, porque como les digo, nosotros tenemos que protegernos de no caer en los mismos errores en los que cayeron los líderes del pasado y arrollaron al pueblo. Porque yo digo una cosa, bueno, los líderes son personas, los sacerdotes, los pastores son personas que han estudiado una gran cantidad de años, supuestamente para prepararse espiritualmente, aunque eso no es verdad, pero así nos lo han enseñado, que a la universidad se va a preparar espiritualmente. No es verdad. Pero bien, ellos se preparan y tienen un conocimiento mayor que el del pueblo como nosotros, que el pueblo común. Pero desgraciadamente, ellos se corrompen. Y como los consideramos que son los elegidos por Dios, los consideramos que son los que tienen el entendimiento y la sabiduría, entonces nosotros seguimos sus consejos, nosotros seguimos lo que ellos nos enseñan. Y muchas veces nos enseñan, como vimos hoy en la escuela sabática, así como el diablo quiso enseñarle a Jesús, tentarlo usó la Biblia en todo momento para tentarlo. Esto para mostrarle a Jesús las cosas que él podía hacer. Y se lo mostraba con un escrito está. Muchas veces también estos líderes, estos pastores, estos sacerdotes engañan al pueblo con un escrito está. Usan la Biblia para engañar a otros. No más que para engañar hay que torcer las escrituras. Y es lo que hacen. Y ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ir viendo. Es lo que hacen. Es torcer las sagradas escrituras para poder de esa manera engañar. ¿Cómo es posible haya tanta gente hoy en día, después de tanto conocimiento de Dios que haya, que todavía adoran ídolos, todavía adoran piedras, palos, bronce, plata, oro? ¿Cómo es eso posible? Sus líderes se han vuelto corruptos, han corrompido al pueblo. Y cuando el líder se vuelve corrupto, el pueblo, la iglesia, la vuelven igual, la vuelven corrupta. Y con un escrito está, le muestran al pueblo que se puede adorar esas cosas. Tuercen las escrituras, pero nosotros, por eso es obligación de cada uno de nosotros analizar las santas y sagradas escrituras y llegar a nuestras propias conclusiones. Y cuando miremos que todo está en armonía con la palabra de Dios, entonces sí, aceptemos los mensajes, vengan de donde vengan. Pero si no, es muy peligroso, dice. Ahora vamos a ver, dice, los líderes corruptos llevan a la iglesia a la corrupción. Lo vamos a ver bíblicamente. Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a ver que para que el pueblo de Dios se corrompa, se vuelva corrupto, primero es necesario que se corrompa y se vuelva corrupto el sacerdote o el pastor que está encargado, el líder, el atalaya. Si el atalaya, el líder, el pastor, el sacerdote se corrompe, se vuelve corrupto, con seguridad el pueblo caminará igual que él. Se volverá igual que él. Es muy difícil que el pueblo se corrompa si tiene un líder firme, tiene un sacerdote, un pastor firme,
en presentar la verdad, en amonestar, en todo eso, pero es muy difícil. Dice acá, 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, y la historia esta que vamos a estudiar, aquí nos habla, como leímos la lectura bíblica, que se llegó la hora de la batalla y el pueblo estaba sin armas. Eso es triste, hermanos. Ahora vamos a ver cómo es que comienza esta historia. ¿Qué fue lo que aconteció? Y dice aquí, cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ya Samuel era un hombre de Dios, pero desgraciadamente los años calan. El hombre ya estaba viejo, ya perdía, ya no tenía fortaleza, ya había perdido fuerzas. Entonces él llega el momento y dice, bueno, yo me hago a un lado, mis hijos están jóvenes, están fuertes, están llenos de vida. Ahora los dejo a ellos de encargados, los dejo a ellos como líderes, para que saquen al pueblo de Dios, para que dirijan al camino de Dios por los caminos correctos. Y dice el versículo 1, cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel, y el segundo Abías, y fueron jueces en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertieron el derecho. O sea, aquí vemos a los líderes, a los sacerdotes, a los pastores de aquel tiempo. Y esto es un mensaje aplicado para todas las edades y hoy más que nunca. Esto es hoy más que nunca, porque se dice que hoy el 80% de todos los líderes religiosos, sean pastores, sean sacerdotes o lo que sean, el 80% se han vuelto corruptos, avaros. Entonces se tiene que hablar de esto. Aquí en Estados Unidos y en el mundo entero está pasando la misma situación. Han tomado el evangelio como el medio de poder vivir bien, poder obtener todo lo que ellos quieran en este mundo. En este mundo. Eso es triste. Por eso dice que cualquier líder religioso que comienza su ministerio por un salario, por un sueldo, ese es un líder que ya comenzó torcido, ya comenzó mal, ya comenzó corrupto, ya comenzó avaro. Porque él nunca se va a conformar con ese salario. Mañana va a querer que se le aumente, el año siguiente otro aumento, y él va a llegar a la conclusión de que él va a querer hacer todo lo que pueda tener en este mundo a costas del evangelio, a costas del pueblo de Dios. Y de esa manera va a caer en la avaricia, en la corrupción, porque eso corrompe. Esos no conocen lo que significa el justo por la fe vivirá. Ellos no lo conocen. Ellos cada paso que dan lo hacen por un aumento, por un bono, por lo que sea, pero ellos dinero, porque ellos ahora han agarrado el evangelio para vivir, tener la mejor vida aquí en la tierra. Quieren el mejor carro, van a querer la mejor casa, van a querer todo. Ellos escuchan que un abogado va a la universidad y que un abogado está ganando mucho dinero y que un abogado tiene muchas propiedades. Ellos van a querer hacer lo mismo porque ellos también son universitarios y ellos para eso estudiaron. Esta es una gran realidad. Esto es lo que le pasó a los hijos de Samuel. Ellos eran los líderes del pueblo de Dios y el trabajo, el compromiso de ellos era guiar ese pueblo por lo correcto. El trabajo de ellos era ser un ejemplo para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios siguiera su ejemplo. Pero por el contrario, dice la palabra de Dios, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertieron el derecho. Se volvieron avaros. Eso le sucede a todos los líderes religiosos hoy en día. Y yo sé que predicar esto a nadie le gusta, nadie quiere oír de esto, y especialmente los líderes religiosos. Pero si tú eres un sacerdote de Dios, si tú eres un pastor de Dios, ¿por qué te vas a molestar por lo que Dios dice? Aquí la palabra de Dios dice que estos completamente se corrompieron, se apartaron y corrompieron al pueblo de Dios. Y fue tan grande. Miren,
cuando se corrompe un líder, aún los poquitos que quieren mantenerse fiel se desesperan y cometen errores. El pueblo de Dios cometió un error grave, cometió errores graves. ¿Por qué? Por la gran corrupción de sus líderes. Sus líderes se corrompieron, los líderes corrompieron a todo el pueblo, y ya en el pueblo de Dios ya no eran solo los líderes los corruptos, sino también el pueblo. Porque cuando el pastor, cuando el sacerdote es deshonesto, el pueblo va a aprender a hacer lo mismo. Cuando ven que el sacerdote, cuando el pastor es abusivo, el pueblo también va a ser abusivo unos con otros. Porque ese es el ejemplo que se sigue. Eso es lo que están enseñando ellos, eso es lo que le están mostrando al pueblo. Y ellos son los elegidos de Dios, decimos. Son los que Dios ha puesto. Pero hermanos, yo no estoy muy seguro de eso. Alguien será muy pastor, alguien será muy sacerdote, pero si no anda rectamente y está haciendo la voluntad de Dios, tengan la certeza de que Dios no lo ha elegido. Él solo decidió esa profesión por un salario. Por eso la está haciendo. El día que no le paguen la deja, la abandona. Entonces, ese ministerio no es el ministerio al llamado. Ministerio al llamado es por voluntad, dice Pablo. Es por voluntad. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, dejarlo. Todo árbol que no fue plantado por mi Padre será desarraigado. Refiriéndose a los líderes, a los sacerdotes, escribas y fariseos de aquel tiempo. No que los escribas y los fariseos eran los sacerdotes, eran los líderes. No que Dios los había elegido. Y ahora, ¿por qué Jesús dice? Todo árbol que no ha sido plantado por mi Padre será desarraigado. Y estos van a ser desarraigados porque no han sido plantados por mi Padre. Estos se han plantado ellos solos ahí. Estos están ahí haciendo su voluntad, no haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces el hecho de que alguien sea sacerdote, el hecho de que alguien sea pastor, eso no significa que ha sido elegido por Dios, que ha contestado al llamado de Dios. Cuando las personas contestan al llamado de Dios, van por fe. Van por fe. Y Dios a nadie deja aguantar hambre, porque dice que no en vano trabajará el que trabaja. Dios se encarga de que todos obtengan sus frutos. Pero el que lo hace ya por un salario, ese ya empezó mal. Ese va a caer en la tentación, va a caer en la avaricia. Se va a volver corrupto. Porque él pensará que él tiene el derecho a hacer todo lo que él pueda hacer por medio del dinero que él pueda sacar del pueblo. Entonces, hermanos, aquí vemos que es triste cuando la corrupción llega al liderazgo. Eso trae grandes consecuencias y las trajo, porque miren lo que sigue. Ahora ya los hijos, estos jueces se habían vuelto corruptos, avaros, pervertían el derecho. No había respeto ni por los seres humanos ni por Dios. Dice, entonces los ancianos de Israel se reunieron. Los ancianos de Israel quizás era un grupito pequeño. No era la mayoría, eran unos pocos. Estos vieron que la corrupción era tan grande que vieron que era necesario cortar con ese liderazgo, terminar con esos líderes así. Pero tristemente, el ser humano, tratando a veces de salir de un agujero, se mete en otro más grande. Por eso es que hay que ser cuidadosos, deben de ser cuidadosos los líderes, sacerdotes o pastores. No corrompan el pueblo, no lleven a la desesperación a aquellos que quieren servir a Dios de todo su corazón y están allí soportando sus enseñanzas, sus doctrinas que no sirven para nada, sino para corromper más a la gente. Y ellos en algún momento vayan a desear mejor algo que quizás esté peor que lo que está pasando. Porque dice acá que los ancianos de Israel, dice entonces los ancianos, al ver esta gran corrupción en el sacerdote, en los pastores de Israel, se reunieron, fueron a ver a Samuel en Ramá y le dijeron,
tú has envejecido y tus hijos no van por tu camino. Por tanto, constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Aquí ellos le dicen, mira Samuel, tú ya estás viejo. Y nosotros necesitamos un liderazgo fuerte, firme, sólido. Y tú ya no puedes, Samuel. Tú ya estás viejo. Y tus hijos son unos avaros, son unos corruptos. Pervierten el derecho de Dios de todo el mundo. Han corrompido al pueblo, la iglesia está corrupta toda. Entonces Samuel, pónnenos un rey. Le dicen claramente, pues entonces le dicen, constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Miren, aquí está uno de los peligros grandes. El pueblo de Dios estaba diciendo, en otras palabras, mira Samuel, preferimos que sea un hombre quien nos gobierne. Ya no queremos nada, mira, ni con Dios ya no queremos a Dios. No queremos a Dios ya que Él nos gobierne. Queremos que mejor nos gobierne un hombre. Así como todas las naciones tienen quien nos gobierne, así queremos uno nosotros. Pero estamos decepcionados del modo como Dios nos viene gobernando, porque mira cómo Dios nos ha puesto a esos corruptos allí. Mira dónde están llevando al pueblo. Son unos avaros, nos exprimen, nos explotan, hacen lo que quieren con nosotros. Pues, mejor queremos como las naciones. Y eso es triste, porque al hacer eso estaban diciéndole a Dios, Señor, hazte a un lado, te rechazamos a ti, ponnos a un hombre mejor que nos maneje. Entonces dice el 6, desagradó a Samuel que le dijeran, danos rey que nos gobierne. Y Samuel oró al Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, verso 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. ¿Se imaginan lo trágico que era esto? Esto era algo horrible, lo peor que el pueblo podría estar pidiendo. Lo peor que el pueblo podía estar haciendo. ¿Por causa de quién? Por causa de los líderes desgraciados, malvados, que lo único en que se interesaban era en su bienestar. Se habían ido detrás de la avaricia, dice, de la corrupción. No había respeto, no veneraban ni a Dios ni respetaban a nadie. Eran personas que no eran honestas, deshonestas, se habían convertido en vulgares, en personas vulgares, no sinvergüenzas, ladrones es lo que eran. Entonces, ellos llegan a la peor conclusión que podían haber llegado. Dice Dios, pero escúchalos, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. A mí me están sacando, no quieren que yo los gobierne. Quieren otro gobierno como lo tienen las otras naciones. Ok, le dicen, entonces escucha el pueblo en todo lo que te diga y haz lo que ellos te dicen. Porque dice el Señor, sigue diciendo, conforme, el 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde que los saqué de Egipto, que me han abandonado para servir a otros dioses, así también proceden contigo. Digo, Samuel, mira Samuel, no te preocupes. Cuando el pueblo rechaza al profeta, no te están rechazando a ti. Me rechazan a mí porque tú no eres más que mi mensajero. Ya no te quieren tampoco a ti. Y cuando el hombre pide que quiere otro para que lo gobierne, me están rechazando a mí. Me están rechazando a mí y ellos quieren ser gobernados por otro hombre y por otros dioses como tienen esas otras naciones. Desde que los saqué de Egipto vienen haciendo eso. Estos no cambian, vienen haciendo lo mismo. Así es que es duro, hermanos. Por eso les digo, ser líder, eso es meterse, como decimos nosotros, en una camisa de 11 varas. Por eso es que el líder, nuestro líder es Cristo Jesús. Nuestro guía es Cristo Jesús. Nuestro maestro, Cristo Jesús.
Nosotros no tenemos que andar viendo a líderes terrenales, porque un líder terrenal que Dios lo haya elegido sería un ejemplo. Pero esos líderes sinvergüenzas que lo único que buscan es su bienestar, lo único que buscan son sus ganancias, y no les importa cómo anda el pueblo, no les importa lo que ellos vienen a enseñar ni nada. Esos líderes, esos árboles no han sido elegidos por Dios, esos árboles no han sido plantados por Dios y van a ser desarraigados, como lo vamos a ver aquí en su palabra. Entonces le sigue diciendo el Señor en el 9, oye pues su voz, oye pues la voz del pueblo, pero adviérteles seriamente. Diles que lo que están haciendo no es un juego. Se van a arrepentir, adviérteselos. Haz lo que ellos te dicen. Oye pues su voz, pero adviérteles seriamente y explícales el derecho del rey que los gobernará. Diles lo que ese rey va a hacer con ellos. Explícaselo. Y sigue diciendo el 10, Samuel dijo al pueblo entonces que le había pedido un rey todas las palabras del Señor. Dijo, este será el derecho del rey, que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en su carro y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Elegirá capitanes de 1000 y de 50 y los pondrá también a que aren sus campos. Pues siendo sus, dice, sí, cieguen sus mieses, hagan sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras y amasadoras. También tomará vuestras tierras, vuestras viñas, tomará y vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y servidores. Tomará vuestros siervos y siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para ejecutar sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En otras palabras, tomará también vuestros rebaños y seréis sus esclavos. Nada de lo que ustedes tengan les pertenecerá. Nada de lo que ustedes tengan, ustedes lo podrán manejar y gobernarlo. Él lo gobernará todo, los convertirá en sus esclavos, les quitará todo, abusará de ustedes, hará con ustedes como a él se le antoje. Porque esas otras naciones tienen un rey y ese rey no tiene temor de ningún Dios, no hay quien lo gobierne, él hace lo que a él le da la gana. Y ustedes están pidiendo un rey como el de todas las naciones, y al rey de reyes y señor de los cielos le están diciendo, no te queremos más. Lo están desechando, lo están haciendo a un lado. Qué triste situación a la que los líderes religiosos llevaron al pueblo de Dios a cometer el peor error de su vida. Lo pagaron muy caro por eso, hermano. Nosotros debemos de cuidarnos la espalda, de que nosotros no vayamos a caer en lo mismo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro, nuestro líder, Él, nuestro guía, Él es todo. ¿Por qué nosotros tenemos que estar haciendo exactamente lo que nuestros guías nos dicen, lo que nuestros líderes religiosos nos dicen, sin estar seguros si eso es exactamente lo correcto? Nosotros tenemos que estar claros, hermano, en lo que es tan correcto apoyo y en lo que no apoyo. No apoyo. ¿Cómo vamos a estar siguiendo a hombres que a lo mejor sus intereses ya vimos cuáles son? La avaricia. Cualquier líder que haya comenzado el ministerio por un salario ya le entró la avaricia, ya se volvió avaro. Él este es un trabajo. Esto no es un ministerio que tú lo estés ofreciendo por llamado, por voluntad propia, porque el justo por la fe vivirá. Este es un ministerio que lo estás haciendo a cambio de una recompensa aquí terrenal.
miserables, porque todo sale ahí. Entonces, hermanos, nosotros debemos de cuidarnos mucho. Sigue diciendo el 19. Pero el pueblo, dice, no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no importa que nos haga esclavos, no importa que se lleven nuestros hijos, que se lleven nuestras hijas, no importa que nos diezme nuestras frutas, nuestros olivares, que nos diezme todo, no importa que nos desplume, que nos deje en la calle. Nosotros queremos un rey. Nosotros lo queremos. ¿Y qué es lo que ellos buscaban? Dice. Y seremos, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no importa, haya un rey sobre nosotros. Y seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá ante nosotros y cambiará y combatirá nuestras guerras. Esto es lo más triste. Imagínense ustedes cuando Dios escuchó esto. Dice, el pueblo no escuchó la voz de Samuel. Antes dijeron, no importa que haya un rey sobre nosotros. Y seremos como todas las naciones. El pueblo no solamente estaban desechando a Dios, sino que ahora el pueblo le estaba diciendo, queremos ser como los mundanos. Queremos ser igualitos que ellos. Ellos tienen dioses, nosotros queremos tener. Ellos ofrecen a sus hijos al juego, el sacrificio, los echan. Nosotros también queremos hacerlo. Qué gran tristeza, qué gran dolor sería para Dios saber que su pueblo lo estaba desechando a Él. El único Dios verdadero, lo cambiaban a Él por la idolatría. Por irse detrás de los ídolos, por irse detrás de dioses paganos, de dioses falsos. No hay otro Dios verdadero sino el Dios de Israel. Pero ahora ellos le estaban diciendo, hazte a un lado. Ahora nosotros nos vamos detrás de los Baales. Y eso es lo que exactamente el pueblo de Dios hizo. Si ustedes leen toda esa historia van a ver que el pueblo se fue detrás de los Baales. Y fue a servir a los Baales. Y dejó de servir a su Dios. Por eso es necesario estos mensajes, porque a nosotros también nos puede pasar lo mismo. Hay millones de cristianos que les está pasando lo mismo. Están adorando a los Baales y pensando que ellos están bien, que ellos están sirviendo a Dios, siguiendo a sus líderes corruptos. Por eso nosotros debemos de tomar la Biblia solamente. Y que sea la Biblia quien nos enseñe. Y además de que ahora el pueblo quería ser como todas las naciones. Ahora, las iglesias, las religiones, parece que queremos ser como todas las naciones, como todos los pueblos, como todo el mundo. Ahora ya no se ve diferencia entre el mundo cristiano y el mundo no cristiano. Ahora usted le dicen, esa es cristiana, pero no sé, dice, yo no sé. ¿Quién de esas tres son cristianas? No sé. A veces la mundana anda mejor presentable que la cristiana. A veces la mundana tiene un mejor vocabulario que la cristiana. Entonces, hermano, estamos cayendo en lo mismo. En lo mismo. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Para que el pueblo de Dios dejara al Dios verdadero, al Rey verdadero, por irse a servir a los Baales, a los dioses de las otras naciones, para ser como todas las naciones. Queremos ser como ellos. Queremos un rey igual al de ellos. Un rey malvado, pagano, todo arruinado. Eso es lo que ellos querían. Y eso es lo que ellos tuvieron. Y dijeron, y queremos un rey para que salga la victoria a las guerras, para que pelee las guerras por nosotros, para que gane la guerra, la victoria por nosotros. Pero ya vamos a ver qué fue lo que el pueblo de Dios consiguió con ese rey para que peleara sus guerras, para que ganara sus victorias. Muchos piensan que fue Dios quien eligió a Saúl, al primer rey. Porque a veces hasta le ponen por subtítulo ya a la Biblia, Dios elige el primer rey. Dios no eligió.
ese rey. Dios era rey. Dios simplemente a veces le puedo decir algo. A veces Dios dice sí. A veces Dios dice no. Y a veces Dios cumple capricho. Aquí le cumplió un capricho al pueblo desordenado. Allá en el desierto les cumplió otro capricho. No quisieron comer maná, querían comer carne. Ok, le fue cumplir el capricho, pero siempre que Dios nos permite cumplir nuestros caprichos, nos va muy mal. Aquí el pueblo de Dios les permitió. Ellos querían un rey como el de todas las... ustedes quieren un rey como el de todas las naciones. Ok, se los voy a dar. ¿Y a quién les dio? A Saúl. Y ahí vamos a ver ahorita cómo era Saúl. Entonces, ¿qué quería el pueblo? Eso es lo que ustedes eligieron. No Dios no se equivoca. Por eso les digo, ¿cómo vamos a decir que Dios ha elegido a un pastor sinvergüenza? Adúlteros, ladrones, haraganes, dormilones, que no quieren ni predicar la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios ha elegido a uno de esos? ¿Cómo se andan llenando la boca con eso? Esos árboles, dijo Jesús, que mi Padre no ha plantado, van a ser desarraigados. Porque los discípulos le dijeron, Señor, los sacerdotes se ofendieron con lo que tú les dijiste. Y Él les dijo, no se preocupen, todo árbol que no ha sido plantado por mi Padre será desarraigado. Les estaba diciendo Jesús, no se preocupen, esos sacerdotes no los ha plantado mi Padre, no los ha elegido Él. Esos se han elegido solos. Esos se han pasado la bolita de uno a otro. Esos para ser sacerdotes, para ser escribas y fariseos y maestros, fueron a la universidad de Gamaliel y allá se hicieron. Esos no se hicieron en la vida, en el desierto, como se hizo Jesús, el maestro de todos nosotros, empezando en el desierto. Entonces, hermanos, aquí vemos que ya vamos a ver el gran pedido del pueblo. Querían un rey como el de todas las naciones, igual que el de todas las. Querían un rey que luchara y ganara las batallas por ellos. Pero qué triste desgracia que ese rey, a lo único que los llevó fue que a la hora de la batalla los tenía sin armas. Qué gran cosa la que ellos habían pedido. Según ellos, iba a pelear las victorias, iba a ganar las victorias por ellos. Si Dios mismo ha dicho, no es con espada, no es con ejércitos, no es con un rey humano que ustedes van a ganar las guerras, que van a salir adelante, sino con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores ahora. Él, por fin, los reyes aquí en la tierra se acabaron. Ya no deberían de haber, pero ni de monumentos de reyes deberían de haber, mucho menos ahí como están los europeos todavía con esas costumbres de con esos reyes. Pues que vino nuestro Señor Jesús, Él vino y Él ha sido constituido Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros no debemos de anhelar otro rey, sino que únicamente nuestro Señor Jesucristo. Así es que, para seguir viendo en qué le aconteció el pedido del pueblo, vámonos allí mismo al capítulo 13 de Primera de Samuel. Démosle un poquito más adelante. Ahí dice, allí vamos a ver, hermanos, cómo Dios, lo que aconteció con este rey. Pero antes de ir allí, antes de leer allí, vamos a ver, dice aquí, Dios hizo un pacto con Leví. ¿Quién era Leví? Leví supuestamente es el primer sacerdote que sí Dios elige. Dice que Dios hizo un pacto con Leví. Y dice, de vida y de paz. Dice que Dios hizo un pacto con Leví, con ese primer sacerdote, de vida y de paz. Y ese pacto lo encontramos en Miqueas,
si nos vamos al libro de Miqueas, es el que está antes de Mateo, libro de Miqueas, capítulo 2, y vamos a leer del verso 4 al 9. Miqueas 2, 4 al 9. Y allí en Miqueas del 4 al 9, ¿qué nos dice? Bueno, pero hablando más, entremos mejor, después vemos esto. Entonces vimos que allí en el mismo Samuel 13, allí vemos la tristeza de lo que el pueblo de Dios había pedido, de haber desechado a Dios y pedir un rey de este mundo. Un rey de este mundo, porque eso lo llevó a otra desilusión más grande. Ellos querían un rey que ganara las victorias. Ellos querían un rey que fuera como el de todas las naciones. Y eso exactamente es lo que Dios les dio. ¿Qué fue lo que Dios les dio? El rey que ellos pidieron, ¿cómo era? Saúl era un rey altivo. Saúl era un rey soberbio. Saúl fue un rey blasfemo, rebelde, loco, ataquiento. ¿Cómo ustedes creen que Dios iba a poner un rey? No, ellos lo eligieron. Ellos le dijeron, queremos un rey, no como tú. Ahora queremos un rey como el de todas las naciones y queremos ser igual que todas las naciones. Nosotros ya no queremos que entre nosotros se mire diferencia entre nosotros y las otras naciones. Lo mismo está pasando hoy en la iglesia. Las iglesias todas las religiones parecen ya lo mismo. Hoy hasta están haciendo acuerdos de que unámonos, juntémonos, seamos iguales, que no haya diferencias entre nosotros. Y el diablo ha encontrado la puntada correcta. Ha encontrado lo que le llaman ecumenismo. Y por ese medio, todas las religiones se están volviendo igual que todos, como todas las naciones. Y lo están logrando bien fácilmente, porque ya no hay diferencia entre mundanos y cristianos, ya las cosas se ven igual. Pero entonces dice acá, en el versículo, capítulo 13, vamos a empezar a leer, dice, Saúl tenía años, dice aquí, no dice cuántos años. Tenía años cuando empezó a reinar. Cuando había reinado 2 años, dice, sobre Israel. Saúl eligió a muchos hombres de guerra. Lo primero que hizo para prepararse. 2000 hombres andaba con él y le puso 1000 hombres a su hijo para que salieran con él, para que anduvieran listos para la batalla. Entonces, aquí podemos ver, dice, y todo, ahora veamos que todo este ejército del pueblo que Saúl tomó, veamos cómo andaban. Dice, vamos a leer del versículo 4, vámonos al 4. Y todo Israel oyó, dice, que se decía, Saúl derrotó la guarnición de los filisteos y que Israel se había hecho abominable delante de los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Todo el pueblo se juntó con Saúl, con su rey, el rey que saldría y ganaría, pelearía las batallas, las guerras por ellos. El 5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 3000 carros, 6000 carreteros y soldados como la arena del mar. En multitud subieron y acamparon en Misbas, al oriente de Bel-Aben. Pero los israelitas se vieron en gran apuro y tuvieron que esconderse en cuevas y fosos, en peñascos, rocas y cisternas. ¡Qué tristeza! En todo el pueblo se había reunido, pero lo que ellos nunca pensaron era que no hay rey como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay rey como el que habían desechado. Ahora ellos habían puesto su esperanza en un rey humano,
en un rey que ellos mismos habían elegido, ellos mismos habían pedido gusto como lo querían, un rey como el de todas las naciones, así pagano, mundano, arruinado, un rey humano como nosotros que comete errores. Eso es lo que Dios les dio. ¿Y qué pasa? Se juntan todos a él, y cuando se preparan los filisteos para la batalla, para enfrentarlos, ¿qué hizo todo ese pueblo? Ese pueblo empezó a temblar, dice, pero los israelitas se vieron en gran apuro y tuvieron que esconderse en cuevas y en fosos, tuvieron que, dice, en peñascos, rocas y cisternas. ¿Por qué? Porque las batallas del pasado las habían ganado, sí, pero era Jehová, el rey de los ejércitos, quien peleaba por ellos. Pero ahora Jehová, el rey de los ejércitos, lo habían hecho a un lado, no estaba con él. Ahora estaba su rey Saúl. Y su rey Saúl los estaba llevando a la desgracia, al acantilado. En lugar de sacarlos de la corrupción en que los habían hecho caer los otros líderes, les estaba empeorando la situación. Porque dice que el versículo 7 dice, y algunos hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galad. Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Eso es lo que el pueblo ganó. Después de que el pueblo salía en el nombre de Jehová y enfrentaba grandes ejércitos y destruyó a grandes ejércitos, ahora enfrente de un ejército de los filisteos, el pueblo de Dios iba con Saúl, pero iban que nomás les temblaban las patas, les temblaban las corvas. Apenas salieron de sus cuevas, de sus escondites, pero iban en una sola temblazón. ¿Qué ejército es ese? ¿A qué cambio que hicieron? Para peor. Para peor. Este era un rey, como les digo, era un rey altivo, era un rey rebelde, porque si seguimos leyendo el versículo 8, aquí Saúl en la desesperación, donde ve que no puede, que con su gente no puede, que es por demás, no pueden resistir al ejército enemigo. Él espera a Samuel tantos días, y cuando ve que Samuel no llega para decirle: Samuel, ofrécele un sacrificio a Dios para que Dios nos ayude, para que Dios nos eche una mano. Viene Saúl, como Samuel no llega, y dice él ofrecer un sacrificio, algo que no le estaba lícito hacer a ningún rey, a ningún ser humano. Era Samuel, era el profeta, el elegido de ofrecer ese sacrificio, no él. Viene Saúl y lo hace. Cuando Samuel viene y le dice: pero ¿qué has hecho? ¿Por qué no guardaste el mandamiento de Dios? Has hecho algo que no es lícito que tú hagas. Ahora, por consecuencia de eso, le dice: tu reino no será duradero. Tu reino será quebrantado muy pronto. O sea, hermanos, los seres humanos, cuando nosotros queremos hacer nuestras propias elecciones, ya sea que lo hagamos por que nos sintamos desesperados, porque a veces los líderes nos llevan a la desesperación con su corrupción, con su avaricia, pero nosotros siempre debemos de buscar la dirección de Dios. Nosotros siempre debemos de mantenernos fieles a Dios. No importa que nuestros líderes nos rechacen, no importa que nuestros líderes se vuelvan contra nosotros, porque ellos no admiten amonestación, ellos no admiten que se les corrija, ellos no admiten que se les diga la verdad. Pero nosotros nunca debemos de apartarnos de Dios, aunque ellos se hayan apartado, aunque ellos nos estén guiando mal a todo el pueblo. Nosotros debemos de seguir firmes. Pero el pueblo no. El pueblo, cuando vio la grande corrupción, lo que hizo fue apartarse. Se apartaron de los líderes, pero también se apartaron de Dios al pedir que mejor querían ser ya, tener un Dios, un gobierno como un rey como el de todas las otras naciones, y tener ya dioses como querían ser iguales, tener dioses igual que todas las naciones, muchos dioses. Ya no querían uno, el verdadero, sino que querían esos diosecillos.
Y el pueblo finalmente acabó muy, pero muy mal. Y levantándose Samuel, dice, subió de Gilgal a Gabea y a Benjamín, a Saúl, con toda la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Había mucha gente allí, hermanos. Pues en el 16 dice, entonces Saúl y Jonatán y el pueblo que estaba con ellos, se quedaron en Gaba de Benjamín, y los filisteos estaban acampados en Misma. Y salieron, dice, en correría 3 escuadrones filisteos. Un escuadrón tiró por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Otro escuadrón marchó hacia Bet el Orón, y el tercero hacia la región que miraba al valle de Soboín, hacia el desierto. En otras palabras, el ejército filisteo le cerró todas las puertas al pueblo de Israel. No les dejó salida, los copó por todas direcciones. Y dice en el 5, en el 18, en el 19, dice, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada ni lanza. O sea, hermanos, se necesitaban, los filisteos habían quitado a todos los herreros, que no hubieran herreros, para que los pobres hebreos no pudieran hacer espada ni lanza. Y el 20 dice, los de Israel descendían a los filisteos para afilar su reja, su asadón, su hacha o su hoz. O sea, ahora el pueblo de Dios no tenía las herramientas para afilar sus armas. ¿De qué sirve una espada sin filo? ¿De qué sirve una danza sin filo? No sirve para nada. Ahora, los filisteos se habían tomado todo eso, y hablándolo aquí, eso es literalmente, pero hablándolo espiritualmente, hoy no vamos a ir los filisteos, ahora son los líderes, esos filisteos que han acaparado todas las herramientas necesarias, se han quedado con las herramientas necesarias que el pueblo necesita para poder afilar su espada, que es la palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita estar bien afilado en la palabra de Dios, bien entendido en la palabra de Dios, bien enseñado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentar la batalla. El pueblo de Dios, al no tener con qué afilar su espada, ni su lanza, y era la hora de la batalla. Entonces el pueblo de Dios estaba indefenso, sin armas en la mano. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve una espada sin filo? Lo único que se puede hacer con una espada sin filo sería maltratar, mayugar, ofender nomás. Pero la batalla, ¿cómo se va a ganar? ¿Qué se puede hacer con una Biblia en las manos? ¿De qué sirve que el mundo de hoy en día, el pueblo, ande con Biblias? ¿De qué sirve que yo tenga 12, como 20 Biblias aquí en mi casa si yo no estudio ni una? Si no está afilada la espada, es la palabra de Dios para nosotros, pero el filo es el estudio, el empeño, es el escudriñamiento que usted le hace cada día. Entre más usted escudriña las Escrituras, su entendimiento está más afilado, su conocimiento está más afilado para hacerle frente a toda la batalla que tenemos contra el enemigo. El pueblo de Dios hoy en día está en guerra, pero está como en los tiempos de Saúl. Pusieron la confianza en un hombre. El pueblo de Dios sigue poniendo la confianza de Dios en hombres. Los hombres no le enseñan. Entonces el pueblo de Dios, su entendimiento está como una espada sin filo, como una danza, como una, no como dice esa,
ya se me olvidó el nombre, pero como una lanza sin punta, sin filo. ¿Y eso para qué sirve? No sirve de nada. ¿De qué sirve la Biblia si no la escudriñamos, si no la estudiamos, si no la leemos? Y esa es la gran obra que tienen que hacer los líderes, los atalayas. Pero si ellos no lo hacen, entonces el pueblo de Dios está sin armas para esta batalla. El pueblo de Dios no necesita sermones. Y voy a hablar claro aquí. Y peor, sermones miserables de 15, 20, 30 minutos. Los pastores, los sacerdotes vienen solo a salir del compromiso. Y para predicarles miserables 20, 30 minutos, empiezan a contar chistes allá desde el púlpito. Empiezan a darles una lista, a repetirles la lista de todos los proyectos y los planes que ellos tienen para mejorar sus ganancias. Y el pueblo de Dios sale igual o peor de como entró a la iglesia. Sale con su espada más roma de lo que la traía. No, la palabra de Dios es la espada, pero una espada que debe de tener un filo que corte hasta los tétuanos, que cale hasta donde se pueda, hasta donde debe de calar. Pero eso únicamente se logrará cuando al pueblo de Dios se le enseñe, cuando el pueblo de Dios se le haga entendido en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, porque la batalla que estamos enfrentando no es contra carne ni sangre. Aquellos estaban enfrentando a una lucha contra carne y sangre, contra los filisteos, y les temblaban las corvas, se escondían, dice, porque se llegó la hora de la batalla y el pueblo sin armas. Esa es la situación más miserable y más infeliz, desgraciada que puede haber en la que el pueblo de Dios caiga. Que venga la hora de la lucha y estar sin armas con que enfrentar esa lucha. Nuestra espada es la palabra de Dios, pero bien instruida, bien escudriñada, bien enseñada. No con sermoncitos hay para salir nomás del compromiso, vienen nomás 15, 30 miserables minutos y les meten esto, les meten aquello, y cuando les vienen a dar palabra de Dios, nada. Allí no hay amonestación. Al pueblo hay que amonestarlo, al pueblo hay que enderezarlo, al pueblo hay que corregirlo con la palabra de Dios. Pero claro, estos sacerdotes y a estos pastores cuando van a las universidades les dicen, miren, traten bien a las ovejas, porque ustedes de ellas van a vivir. Y ese traten bien a las ovejas significa no las vayan a maltratar con la palabra de Dios. No les vayan a tocar esos temas donde Dios reprende al pueblo y demanda que el pueblo sea santo. Demanda que el pueblo se mantenga firme en Él. Demanda que el pueblo nunca lo vaya a desechar a Él por aceptar a un hombre. No les vayan a enseñar eso. No les vayan a hablar de eso, porque eso al pueblo lo ofende y ustedes ponen en peligro su manutención. Ustedes ponen en peligro, ustedes dependen de Él. Ustedes agraden al pueblo. Ustedes tengan al pueblo entretenido allí nomás, porque ustedes de Él van a vivir. Eso significa, eso les enseñan allá en... No traten mal al pueblo, traten bien al pueblo. Y al pueblo hay que tratarlo bien, correctamente, como Dios manda. Hermanos, si nadie nos corrige, si nadie nos amonesta, si nadie nos enseña lo que es la palabra, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Corruptos como fue el pueblo de Dios todo el tiempo, porque si los líderes se vuelven corruptos, toda la iglesia se corrompe y se vuelve igual que ellos. Entonces nosotros debemos de mantenernos firmes, que no vayamos a llegar a esa situación que llegó el pueblo de Dios aquí, enfrentar la batalla y no tener armas en la mano. ¿Para qué sirve eso? Nosotros estamos en batalla, hermanos, y sin armas en la mano. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza!
Ahora, por eso delante de las mentiras, delante de los errores, los aceptamos. Los aceptamos, ¿por qué? Porque tenemos la espada, pero sin filo. ¿Y de qué sirve? Los filisteos se han apoderado de todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder escudriñar, entender y aprender lo que es la voluntad de Dios. Pero si ellos se han apoderado y no nos las enseñan, nos dejan que andemos espada, sí, pero sin filo. Eso es como no tener nada. La mayoría de cristianos hoy en todo el mundo, todos tienen 1, 2, 3, 5, 10 Biblias, 10 espadas, pero sin filo. Es como no tener nada. Y es deber del atalaya, del sacerdote, del pastor, es el deber de él que la espada del cristiano esté al máximo de afilada para que le pueda hacer frente a las luchas, a esta batalla que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, sino contra demonios que andan a nuestro alrededor. Millones de demonios que fueron expulsados del cielo, pero que ahora nos han declarado la guerra a nosotros, quieren destruirnos a nosotros. Nosotros necesitamos, hermanos, que esta espada, que es la palabra de Dios, esté bien afilada, y el filo, y se afila estudiándola, comprendiéndola, entendiéndola, escudriñándola. Esa es la manera de estar armados. Usted quiere ver, ahí en la palabra de Dios, ahí en la espada, ahí está toda la herramienta, todo el armamento que el cristiano necesita para esta batalla. Pero ¿de qué sirve si cuando alguien habla, no hallamos qué decir? Habla un pastor, todo mundo enmudece y escucha nomás. Y aunque esté hablándoles de Paquita, la del barrio, aunque les esté hablando de Chabelita, aunque les esté hablando de ese otro mexicano, ¿cómo se llama? Eugenio Derbez, con todas sus tonterías. Eso ellos aceptan. Cuando los viene y los visita ese líder, en lugar de venir a afilarles bien la espada, el entendimiento, la mente, enseñárselas, llenárselas del conocimiento de la palabra de Dios, ese viene nomás a salir del compromiso. Ese nomás viene a presentarles toda la lista de proyectos, de planes que ellos tienen para mejorar las ganancias, para mejorar sus ganancias. De eso es lo que el pueblo, con eso está el pueblo de Dios queriendo afilarse. Pero estamos en batalla y sin armas, hermanos. Nosotros necesitamos por nuestra propia cuenta buscar el conocimiento y el entendimiento de la palabra, afilarnos en la palabra de Dios, para que cuando venga el enemigo, cuando venga un agente de Satanás, porque ahora ya no es Satanás como lo hizo directamente con Cristo, ahora son sus agentes. Y él se ha empeñado, y él no es tonto. Los agentes que Satanás busca no es a usted y a mí. ¿Yo qué puedo cambiar? ¿Yo qué autoridad, qué poder yo tengo? Satanás, sus agentes hoy se llaman pastores, ministros, sacerdotes. Y los usa a esos agentes, son los que él usa ahora, para que vengan y con un escrito está, nos tuerzan la palabra de Dios, así como él se la torció a Jesucristo, solo que Jesucristo no dijo amén, solo que Jesucristo le dijo no. Pero hoy en día, los agentes de Satanás tienen el camino abierto, vienen y le presentan al pueblo de Dios, un escrito está torcido, y el pueblo de Dios, amén, aleluya. En vez de afilar su arma para enfrentar esta lucha, la tienen más roma, más chata la ponen. Y somos más vulnerables para caer en todas las tentaciones del enemigo. Y esta guerra la tenemos perdida si no despertamos. Esta guerra, si no buscamos a Dios, si no buscamos a Dios a través de su palabra, cuál es su voluntad, si no estamos afilados en cuáles son los planes de Dios para nosotros, estamos perdidos en esta batalla.
El diablo son fuerzas, las fuerzas a las que nosotros nos enfrentamos hoy en día no son a fuerzas humanas como las que se enfrentaba el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios, cuando le iba a hacer la guerra a estos humanos, temblaba, dice, y estaba sin armas, sin fuerzas, no podía hacer nada. ¿Qué será para nosotros hoy en día? ¿Cómo enfrentaremos las fuerzas invisibles que rondan, que nos acechan, que nos quieren destruir, que no son humanas, sino que no es carne ni sangre, sino que son potestades de los infiernos, de los demonios? ¿Cómo vamos a ganar esta guerra? ¿Cómo vamos? El pueblo de Dios hoy en día, aunque nosotros no lo querramos y no lo aceptamos, está en batalla y sin armas. En otras palabras, estamos a la merced del enemigo. Estamos a la merced del enemigo. ¿Por qué? Por culpa de los líderes. Como es el líder, así es el pueblo, así se vuelve la iglesia. Por eso es que Dios le ha declarado la guerra a los sacerdotes y pastores. Les ha declarado la guerra y lo vamos a empezar a ver ahora sí. Ahora sí vamos a Miqueas 2:4. Dice, los pastores, aquí vamos a ver en Miqueas, dice, Dios hizo un pacto con Leví. Dios hizo un pacto con los sacerdotes, con los pastores. Y hizo un pacto de vida y de paz con ellos. Pero vamos a ver cuál era los deberes que ellos tenían que cumplir para que ese pacto fuera válido y se cumpliera. Vamos a Miqueas 2:4. Vamos a empezar en Miqueas 2:4 al 9. Allí vamos a ver el pacto. Es cierto, Dios hizo un pacto con Leví, pero vean en qué estaba basado ese pacto. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer desde el 4. Miqueas 2:4 dice, y sabréis que yo os envié este mandato para que mi pacto con Leví continúe firme, dice el Señor Todopoderoso. Para que el pacto que yo hice con el primer sacerdote, con Aarón, para que ese pacto se pueda mantener firme, dice el Señor, vean lo que ustedes tienen que hacer, lo que significaba ese pacto. Y sabréis, dice, que yo enviese este mandato para que mi pacto con Leví continúe firme, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto fue con él de vida y de paz. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Leví, con el primer sacerdote? Un pacto de vida y de paz. O sea, en otras palabras, ¿qué estaba queriéndole decir el Señor? Dice, mi pacto fue con él de vida y paz. Él dice, de vida y paz. Yo le di estos bienes para que me representara. Y él me veneró. Y ante mi nombre se humilló. Ok, no era que yo hago un pacto de vida y de paz contigo para que tú hagas como a ti se te dé la gana. Miren cómo hizo cuando hizo el pacto con Dios. Dice, mi pacto fue con él de vida y de paz. Yo le di estos bienes para que me respetara. Y él me veneró. Y ante mi nombre se humilló. Ok, ¿qué es un pacto? ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, yo hago un pacto de vida contigo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, no te voy a matar. Yo no te voy a matar. Estoy haciendo un pacto de vida que permanezca para siempre contigo. Yo no estoy haciendo un pacto de muerte. Te estoy prometiendo que si tú me respetas, si tú me sirves, si tú me veneras, si tú haces mi voluntad, yo no te voy a matar. Yo no voy a permitir que otro se levante contra ti y venga y te vuele la cabeza. Porque yo estoy haciendo un pacto de vida contigo. Y un pacto de paz. ¿Qué significa que estoy haciendo un pacto de paz? Yo no quiero hacer un pacto contigo de
discordia, de desobediencia, un pacto de paz. Yo te prometo que tú vas a estar tranquilo. Yo te prometo que tú no te tienes que preocupar de tus enemigos. Yo me voy a encargar de ellos. Este es un pacto de paz. Además que es un pacto de vida. Te estoy dando la garantía. Yo no voy a matarte. Yo no voy a permitir que nadie venga y te vuele la cabeza. No lo voy a permitir. Porque estoy haciendo un pacto de vida contigo. Estoy haciendo un pacto de paz contigo. O sea, aunque tus enemigos se levanten contra ti, quieran hacerte la vida imposible, yo te voy a hacer que tú vivas en paz. Ellos no van a poder tocarte, ellos no van a poder ponerte entre la espada y la pared, tenerte angustiado, no van a poder. Porque yo estoy haciendo un pacto contigo de paz. Oh, dice el Señor. Y por eso te doy todos estos bienes. Pero si tú me veneras, si tú me sirves, si tú haces mi voluntad, dice el Señor, pero si tú no me sirves, yo te mato. Yo te mato. ¿Y entonces ya para qué me sirves? Alguien viene y te levanta y te quiere volar la cabeza y yo me hago a un lado, que te la buena. Porque tú no estás obedeciendo. O sea, era un deber grande. Era un compromiso grande el que ellos estaban haciendo. Dios se comprometía a que yo haré que tú vivas para siempre si respetas mi pacto. Tú tendrás paz siempre si respetas mi... pero si no respetas este pacto que estamos haciendo y tú haces lo contrario de lo que yo te estoy diciendo acá, pues que te maten. Pues que te angustien tus enemigos, que te persigan, que te hagan correr, que te tiemblen las patas cuando mires que alguien se levanta contra ti, te van a hacer así los tubillos. Porque tú estás invalidando mi pacto, pero si tú te mantienes fiel al pacto que yo estoy haciendo contigo, nadie te podrá hacer daño, vivirás en paz siempre. Nadie te podrá quitar la vida, nadie podrá levantar la espada contra ti, porque yo no lo permitiré. Pero si tú no guardas mi pacto, ¿para qué me sirven? ¿Para qué me sirven? Un perro que no ladra, una atalaya que no da la alarma, a mí no me sirve. Entonces que te maten, o yo mismo te mato. Yo mismo te mando una aflicción. Yo mismo mando que no seas feliz, que no vivas en paz, que vivas en guerra con todos los que no están de acuerdo contigo. Que en tu misma familia haya guerra, haya revolución. Porque tú no estás siguiendo mi pacto. Sigue diciendo el versículo 6. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca con el que Dios ha hecho su pacto. E iniquidad no fue hallada en sus labios. Eso es lo que tienen que seguir. Tú quieres ser un sacerdote, tú quieres ser un pastor, tú quieres ser el líder, te llames como te llames. Mira el pacto que Dios hizo a Leví. Mira cómo Leví se portó cuando Dios hizo ese pacto. Dice Dios que en ese no halló. No halló cuando él hizo el pacto en él. Por eso él lo protegió de toda tanta iniquidad. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca de este hombre. Dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote o del pastor, digamos, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Un pastor, un sacerdote no es mensajero de Paquita, la del barrio. No es mensajera de ninguno, hay que anda contando chistes. No es mensajera de ningún otro hombre para venir a hablarles de puros proyectos y planes que ellos tienen. Que sus planes que ellos vienen y traen son de continuo para aumentar sus ganancias. Ese no. Es mensajero de Dios, es mensajero de la verdad, del plan de Dios, de cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. Eso es el sacerdote, dice, porque de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y su boca, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero aquí dice el Señor,
pero miren lo que han hecho. Pero ahora vean lo que dice el Señor. Por eso el Señor ahora les declara la guerra. Yo hice un pacto de vida y paz con ustedes, pero ustedes violaron mi pacto, no hicieron mi voluntad. Entonces, ¿para qué me sirven? ¿Para qué los quiero? Yo no los necesito. Yo mismo los voy a entregar a ustedes. Dios les ha declarado la guerra. Y miren lo que sigue el 8. ¿Por qué dice? Pero vosotros, dice el Señor, os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis... Hey, por favor. Vete a con Jare. Y vete. Y no vete tú con él para allá. Dice, pero vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por eso yo también os volví despreciables y viles ante todo el pueblo, sacerdotes, pastorcitos. Por eso Dios los ha vuelto a ustedes despreciables y viles delante del pueblo. No de todo, porque todavía hay quienes que no han querido abrir los ojos. Pero cuando los hablan se darán cuenta lo que Dios está... Por eso dice, yo también os volví despreciables y viles ante todo el pueblo, ya que no habéis guardado mis caminos. Y en la ley hacéis excepción de personas. No tenemos todos, dice, un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué seremos desleales unos hacia otros, quebrantando el pacto de nuestros padres? Hermanos, aquí es claro. Dios hizo un pacto de vida. Dios hizo un pacto de paz con aquel que Él eligió. Y ese pacto era válido para todos los elegidos. Pero en el momento que violan el pacto, ya no son los elegidos de Dios. Y ahora Dios les declara, ahora Dios no les promete vida. Ahora Dios, cuando violan, se apartan de su pacto, no les promete paz. Ahora les declara la guerra. Ahora los entrega a la muerte. Ahora los entrega a la discordia, a la angustia, a la desesperación. Porque no anduvieron según su pacto, sino que lo violaron. Sino que lo violaron, hermanos. Y ahora vamos a ver entonces ya cómo Dios ahora les habla más directamente a los líderes religiosos de hoy en día y de aquellos tiempos en general. Ustedes se apartaron, no violaron mi pacto. Ahora el pacto de vida y de paz fue anulado y ahora yo les declaro la guerra. Ahora ustedes ya no son más mis elegidos. Ahora por eso por actuar así, de esa manera, desleales, de violar el pacto de Dios, de hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios, dice el Señor, que en el pacto de Leví, dice, en su boca no se halló mentira, no se halló iniquidad, y apartó a muchos del error. Pero ahora que violaron el pacto, dice, ustedes hacen excepción de personas. En la ley hacen tropezar a muchos. En la ley de Dios, millones de cristianos están siendo hechos tropezar por sus pastores y sacerdotes. La ley dice, no tendrás ídolos delante de mí. Sus sacerdotes hacen que la gente se postre. La ley de Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Los pastores están enseñando a todo el mundo cristiano a que eso fue abolido en la cruz del Calvario, que la ley ya no existe, que el sábado, el cuarto mandamiento aplicaba solo para los judíos, cuando el cuarto mandamiento es eterno. Sí, hermano, han quebrantado. Ahora, pero esto aplica solo a él, no, aplica a todos. ¿Por qué razón? Hoy hasta los adventistas caemos y somos aplicables a ese mismo mandato. Porque el pueblo de Dios dijo
queremos otro rey que nos gobierne y queremos ser como todas las demás naciones. La iglesia adventista, el pueblo verdadero de Dios hoy en día, están casi todos firmando el ecumenismo, volviéndose ecuménicos. Eso es lo mismo decir, queremos ser como todas las demás religiones. Queremos ser igual que ellos, queremos unirlos a ellos. En el pueblo de Dios hoy no hay diferencia. Sus atalayas son perros mudos. Sus pastores son corruptos, son avaros, son lo mismo que los eran de aquel día. Entonces han quebrantado ese pacto hoy en día. Y por eso el Señor hoy les ha declarado la guerra. Y por eso en Isaías 56, vamos a Isaías 56, versículos 9 al 11, Dios habla más directamente. Ahora que yo les he declarado la guerra, ahora que ustedes quebrantaron el pacto de vida y de paz que yo hice con ustedes, miren lo que les viene, miren lo que les espera, porque esto es lo que ustedes están haciendo. Isaías 56, verso 9. Ahora el Señor, después que hace un pacto de vida con Leví, y que le promete a Leví que vivirá para siempre, porque él ha hecho, quiere un pacto que si él se mantiene firme al pacto que él ha hecho, vivirá para siempre. Si él se mantiene firme a ese pacto que Dios ha hecho con él, tendrá paz para siempre. Ahora miren, como quebrantaron mi pacto y hicieron todo lo contrario, dice. Ahora miren lo que cómo Dios les declara la guerra y lo que Dios les dice, que les viene como castigo. Ahora dice el Señor, en el versículo 9, Isaías 56, 9 dice: fieras todas del campo, bestias todas del monte, venid a devorar. Oh my God. ¿Y qué está hablando Dios acá? Después de que hace un pacto de vida, ahora invita a todas las fieras: vengan a devorar, vengan a comer, porque aquí va a haber una matanza. Yo los voy a matar a todos. Yo voy a matar a todos estos corruptos, a todos estos. Ahora, dicen, hay gente que se molesta cuando se hablan de estos temas. Dicen, pero ¿por qué hablan así de un pastor? ¿Por qué hablan así de un sacerdote? Son unas almas de Dios. Ellos dicen, son unas almas. Y yo no lo digo porque lo he oído. A mí personalmente me lo han dicho. Un día hablando de estas cosas así, medio mencionamos cómo los líderes de hoy en día se han corrompido. Y estas personas dijo, no hablen así de los pastores. Ellos son los elegidos. No hablen así, por favor, del siervo de Dios. Y lo peor que estas personas que me dijeron eso, yo conozco a su pastor. Yo conozco a su pastor. Y hermanos, y cuando uno ve cómo los pastores se conducen hoy en día, y cuando yo encuentro personas defendiendo a ovejas defendiendo a estos pastores, no llego más que a una sola conclusión. Esto no es más que cerdos dándole terapia a otro cerdo. ¿Cómo yo voy a defender a un pastor adúltero? ¿Cómo? Es imposible, pero la gente lo hace. Dice, no hablen así de los siervos. Es que no soy yo. Esto es la palabra, es Dios hablando de ellos. Y yo digo una cosa, si tú eres un siervo de Dios, que no has violado el pacto de Dios, que te has mantenido puro, firme, amonestas, enseñas, tienes al pueblo de Dios fuera de toda corrupción, entonces ¿por qué te molestas? Este mensaje no es para ti. Pero si tú eres un sacerdote, un pastor avaro, que lo único que te interesa es tu cheque por mes y ver cuánto te van a aumentar cada mes o cada 6 meses o cada año, entonces si eres un pastor que has perdido de vista la verdad, que no tienes valor de amonestar, de llamar al pecado por su nombre, que no tienes valor de levantar de la silla a los que llegan allí con su amante a la iglesia, entonces este mensaje es para ti. Esta es la palabra de Dios, esta es la sana doctrina. ¿Qué podemos hacer contra Dios? No podemos ponernos contra Dios. Aquí la palabra, y la palabra de Dios, además de que dice, fieras todas. Ahora yo he violado mi pacto de vida, ahora vengan y cómanselos. O sea, Dios da permiso, hermanos. Aquí Dios está dando permiso para que sean destruidos estos arruinados que no sirven para nada. Estas cargas, estos corruptos. Aquí dice, fieras todas.
bestias todas del monte, venir a devorar. Dios está dando el permiso. Dice, sus guardas. Aquí sus guardas, ¿qué significa? Sus sacerdotes, sus pastores, sus guardas son ciegos. Todos ignorantes. Pero ¿cómo? Usted va a decir, son ignorantes si ellos estudian en las mejores universidades. Sí, pero espiritualmente está hablando Dios. Allá en la universidad te enseñan otra cosa. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no en una universidad. En una universidad se aprende lo de este mundo. Pero las cosas espirituales, eso se aprenden en la espiritualidad. Esas se disciernen espiritualmente. Y espiritualmente, dice, sus guardas, sus sacerdotes, sus pastores, los que los guían, son ciegos, están ciegos y sin entendimiento. Ignorantes. Miren, no hay cosa peor. No hay cosa peor que Dios nos puede decir es, tú estás siendo guiado por un ciego, por alguien que no mira. Eso es lo más terrible que puede haber. ¿Qué hago yo siguiendo a un ciego? ¿A dónde yo voy a ir a parar? Ese ciego va a caer en todas las trampas que le pongan. Y yo voy a caer también en ellas. Porque dice que dejarlos, son ciegos, guías de otros ciegos. Y si un ciego sigue a otro, los dos se van por el mismo agujero. O sea, y aquí está hablando de los pastores. Son guardas ciegos y ignorantes. No saben nada. Discernir las cosas espirituales para poder alimentar al pueblo de Dios. Es lo que está diciendo. Sus guardas son ciegos, dice, todos ignorantes. Y aquí viene lo más duro, perros mudos. Son perros mudos que no pueden ladrar. El atalaya, hermanos, los guardas eran los atalayas que estaban allá, nomás viendo que el enemigo no fuera a venir. Que el enemigo no fuera a entrar como Pedro por su casa. A la primera que ellos miraban que el enemigo repuntaba allá, daban la voz de alarma para que toda la ciudad, el pueblo, se enterara que el enemigo venía y se preparara para resistirlo. ¿Qué tienen que hacer estos atalayas de hoy en día? Cuando ven que el pecado va a cruzar la puerta del atrio de la iglesia, inmediatamente deben de poner el grito en el cielo, si es necesario, lo más alto que puedan, y decirle, con tu amante no puedes entrar acá. Con el amante no se debe. Un miembro de la iglesia, alguien que no sea cristiano, puede entrar. El anciano no puede venir con su amante aquí a la iglesia. El pastor no puede entrar con su amante. El diácono no puede entrar con su amante. La hija del pastor no puede venir con su amante aquí a la iglesia. Es miembro de esta iglesia, es parte de este pueblo. No somos del pueblo de Satanás, somos del pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, ¿cómo vamos a venir? Y hasta embarazada la lleva ya. Miren, nos ha visitado el siervo del novio del pastor. Amén, dice la gente. Nos visitó el demonio al que nos está visitando. Ese es el atalaya. Pero dice que los atalayas, los guardas, son perros mudos. Un perro mudo ve el peligro y se queda callado. Estos pastores y estos sacerdotes ven al pueblo caminando derecho a los infiernos. Ven que el pecado está entrando por la iglesia como Pedro por su casa y no dan la voz de alarma. Por lo tanto, el pueblo ni cuenta se da que está hundido hasta el cuello, que el pecado reina en la iglesia. El pecado abunda, el pueblo no se da cuenta. Para ellos ese es el mensaje. Esos perros mudos, ¿para qué me sirven? Dice el Señor. Vengan fieras, vengan a tragárselos, porque yo mismo me encargo de que les vuelen la cabeza a todos. Aquí va a haber mucha comida. Son perros mudos, dice, que no pueden ladrar. Soñolientos, echados, amigos del dormir. Son pastores haraganes, flojos, que se la pasan viendo Chabelita, se la pasan tirados en sus sillones, se llega a la hora de predicar, hablan, que están ocupados porque aman el dormir, no quieren, se sienten bien tranquilos. O sea, son sinvergüenzas. Son sinvergüenzas. Y lo está diciendo Dios, no yo. Así es que, ¿qué podemos hacer contra eso? ¿Ponernos en contra de Dios?
Son perros, dice, con el 11 termina, dice, son perros comilones, insaciables pastores, sin entendimiento. Son perros comilones. Para comer, es raro ver un pastor que no tenga buen apetito. Es raro ver eso. Son perros comilones, dice, insaciables, o sea, y no se llenan. Siempre están pedir y pedir y pedir. No hacen otra cosa que pedir. Insaciables pastores. Oigan, pueblo de Dios, Jehová de los ejércitos hablando. Pastores. No es que yo lo esté inventando. Sin entendimiento, todos ellos miran a sus propios caminos, cada uno a su propia ganancia. Son unos avaros, son unos corruptos. La avaricia se los ha corrompido, se los ha tragado. Y por avaricia corrompen al pueblo de Dios. ¿Saben lo que hacen los pastores hoy en día? Se prestan las ovejas de uno al otro. Viene un pastor aquí a mi iglesia, viene un pastor, trae otro pastor a su iglesia, vaya, desplúmalas, sácales la lana. Y a él se va se las prestan de una a otra para ir a desplumar a las ovejas. Las ovejas de antes, cuando les estaban trasquilándolas, cortándoles toda la lana, aquellas ovejas de perdida le hacían ve. Pero las ovejas de hoy en día, cuando las están trasquilando, cuando les están cortando la lana, cuando las están explotando, nomás le hacen amén. Así estamos. Es una tristeza en la que ha caído el pueblo de Dios, nada más porque no queremos. Parece que no nos interesa. No queremos ver la realidad de las cosas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ver con claridad lo que está pasando. Yo por eso siempre lo he dicho. Nuestro líder es Cristo Jesús. Nuestro guía es Cristo Jesús. Nuestro maestro es Cristo Jesús. Nuestro Rey y soberano es Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, necesitamos tener la espada afilada para la batalla. Y esa espada depende de usted. Estos pastores arruinados de hoy en día no van a venir a afilarle la espada a nadie. Por el contrario, vienen porque no le van a querer afilar la espada, porque ellos mismos dicen, si le afilo la espada y el Señor está diciendo que si yo quebranto su pacto, Él mismo los llamará, les dará permiso para que vengan y me devoren, me vuelan la cabeza con ella. Así es que mejor los tengo con la espada toda Roma, chata, todos ignorantes, a todos diciendo amén. Y de esa manera Él, dice acá, saca su ganancia. Esos pastores andan en sus propios caminos buscando solamente su propia ganancia. Ellos no buscan la ganancia para las ovejas. Ellos no buscan que las ovejas puedan ganarse el reino de los cielos. Ellos únicamente quieren todo para ellos, hermanos. Pero bendito y alabado sea el Señor, hermanos, que Él nos ha dado suficiente evidencia, suficiente información. Tenemos su palabra. Nosotros no necesitamos más que la palabra de Dios bien afilada, porque ese es el arma que teme el enemigo, el filo de la espada. A la espada no le teme, hasta la usa. Hasta la usa, nomás sin filo, pero bien afilada él le teme, porque cuando el enemigo por medio de sus agentes venga a decirnos, mira, te lo pruebo con la Biblia, con un escrito está, pero torcido, si usted tiene su espada bien afilada, usted contestará como contestó Jesús. Estás usando la palabra de Dios pero incorrectamente, pero escrito también está que esto y esto no es así. Nosotros debemos de echarle ganas. No es que nosotros, yo digo una cosa, si hay sacerdotes, si hay pastores que están haciendo la voluntad de Dios como Dios manda, que Dios los bendiga y que el pueblo los apoye. Pero desgraciadamente tenemos que ser cuidadosos porque el 80% de los pastores y de los sacerdotes se han corrompido, se han vuelto corruptos, avaros, ambiciosos, aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo, y que no nos vaya a gobernar. No queremos que nadie nos gobierne así. Nosotros no vamos a ser como el pueblo de Israel.
que por decepción de sus líderes lo llevaron a la decepción y llegaron al punto de apartarse hasta de su Dios por culpa de sus líderes, nunca lo vayamos a hacer. Nosotros solo reconocemos un Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo reconocemos un pueblo. No queremos ser como todas las naciones. Nosotros queremos ser como los verdaderos adventistas del séptimo día de antaño, los que comenzaron esta doctrina, esta fe, esta religión pura y santa. Nosotros queremos ser como ellos. Nosotros queremos ser como todos los demás. Y si para poder ser como aquellos de antaño, aquellos cuando empezaron, ¿saben por qué los adventistas del séptimo día cuando empezaron en sus propios principios? Fueron los momentos donde disfrutaron un poquito más de la pureza y de la sana doctrina, porque no tenían sacerdotes ni pastores corruptos, arruinados, que violaron el pacto de Leví. Y por eso Dios ahora les ha declarado la guerra y corrompieron. No se corrompieron solo ellos, no que corrompieron a todo el pueblo. Así es que, hermanos, mantengámonos fieles a nuestro Señor. Mantengámonos fieles a su palabra. Mantengamos esa espada bien afilada. Porque el pueblo de Dios está en batalla y sin armas. Y eso es temeroso, eso es temerario hacer eso. Nosotros que seamos un pueblo chiquito, de a 2, de a 3, de a 5, no importa cuántos seamos, pero con la espada, si es posible, con doble filo, para que le podamos hacer, para que podamos pelear y salir victoriosos en esta batalla que tenemos contra el enemigo de Dios, enemigo de nosotros y enemigo de todas las almas de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y que la honra y la gloria siempre sea para nuestro Padre Celestial. Y pónganse de pie, vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias Señor por su amor, su misericordia, sus bendiciones. Gracias Padre bendito por estos mensajes tan claros, Señor. Estos mensajes, Señor, se deberían de predicar en todo el mundo, en todas las iglesias, Señor. Y los pastores no deberían de oponerse a ellos, porque si ellos no son un perro mudo, si ellos no son unos avaros, unos corruptos, entonces el mensaje no es para ellos, Señor. Si ellos no han violado el pacto que Dios hizo con aquellos que Él eligió, Señor, entonces, mi Dios, esto es la sana doctrina, esto es su palabra, Señor. Esto es tan válido como Juan 3:16, Señor. Entonces, Padre bendito, ayúdenos, Señor, a que estas verdades se predican en todo el mundo, Señor. Porque, desgraciadamente, Padre bendito, todas las religiones se han podrido y se han corrompido, Señor. Pero, mi Dios, yo sé que usted va a hacer algo, Señor. Usted va a levantar siervos, personas, Señor, que vuelvan a su pueblo a los caminos, así como lo hizo en aquel tiempo, Señor, cuando todos se habían apartado de usted, Señor, pero Elías pudo traer el pueblo de regreso a la verdad, Señor. Vuélvanos, Señor, a su verdad, Señor. Levante personas en el mundo entero, Señor, que no vivan de esto, sino que vivan para esto, Señor. Que su mayor deseo y anhelo sea hacer su voluntad y enseñarle a otros a hacerla, Señor. Levante personas, mi Dios, que puedan venir y afilarnos nuestra espada, Señor, para que tengamos suficiente con que hacerle frente a la lucha, a esta batalla que tenemos contra el enemigo. Gracias, Padre bendito. Bendiga a nuestros seres queridos en donde quiera que están, a nuestros hijos, Señor. Ayúdenles, mi Dios, que ellos ni espada chata ni espada afilada no andan, están enfrentándose a esta lucha sin nada completamente en las manos, Señor. Bendiga también a su pueblo, Señor, en el mundo entero, porque también su pueblo, mi Dios, ha caído en esa situación, Señor. Ayúdenos, tenga compasión y misericordia de nosotros, porque es hora de batalla, Señor, y estamos sin armas. Así es que nuestra única esperanza es usted, mi Dios, que cambie, Señor, que nos cambie, Señor, ya que le dio permiso a esas fieras, tráigalo, Señor, que devoren a todo aquello, que vengan a comer a todo aquello que ya no les sirve, Señor. Y levante personas, mi Dios, que estén dispuestas, mi Dios, no solamente a morir por usted, sino a dar su vida por muchos para salvarnos, Señor, para traernos de regreso al camino verdadero. Gracias, mi Dios, todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.